Yosef, y está escuchando el programa de Nefa Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno que enseñamos las raíces de la fe judio-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y este es su siervo Yosef, es el director del ministerio, y para mí es un gran honor estar con ustedes este domingo, día 15 de marzo, a través de mi salón de estudio, mi biblioteca, grabando para ustedes este comentario esta semana. Como ustedes saben, no estamos ya todos los domingos en la radioemisora WPAB transmitiendo nuestra enseñanza, pero no significa que no vamos a estar todos los domingos preparando audios para ustedes. La semana pasada estuvo el hermano Geraldo en PAB, la grabación está, tengo que acomodarla en la plataforma para poder subirla, espero en el día de hoy poder hacerlo. Así que sienta la confianza que siempre vamos a tener con el favor del cielo. Un comentario para comenzar la semana. Comentario donde acostumbramos a hablar de lo que estudiamos ayer y a la misma vez hablamos un poco de lo que tenemos para la nueva semana en la medida que vamos aprendiendo. Eshaim es un ministerio fundamentado en el pensamiento de los nazarenos. Esto quiere decir que nosotros creemos firmemente que Yeshua de Nazaret es el Mesías prometido, que es el Hijo de David según la carne, que es el Adán celestial que descendió a los cielos según la enseñanza de los nazarenos, y que el Eterno lo levantó entre los muertos y lo coronó como el Señor y Mesías de todo, y que todo lo puso bajo sus pies. Él es la autoridad delegada por el Eterno sobre todo lo creado. Él es el segundo Adán. Y creyendo firmemente que Yeshua es el Mesías, nos concentramos en esa idea de la enseñanza, de lo que los nazarenos enseñaron con respecto al Mesías. Y en eso nos enfocamos. También creemos que la Torá es santa, justa y buena, y es la revelación del Eterno para el humano. Es la voluntad del Eterno manifestada en una historia. Nosotros nos estamos enfocando en las últimas semanas en la historia para poder entender el fundamento, pero sabemos con claridad que la Torá es un libro de sabiduría. ¿Sabía usted que para la época del Segundo Templo existía ideas con respecto a la función de la Torá que si no las conocemos no podemos entender los escritos nazarenos? ¿Sabía usted que en la época del Segundo Templo había escuelas de estudio que decían que la Torá era un libro de leyes, que debíamos enfocarnos en estudiar las leyes y observarlas porque es la voluntad divina? Sin embargo, había otra escuela de pensamiento, y lo vas a ver en la literatura de Ben Sirá, en el libro de Ben Sirá, que lamentablemente en la Biblia protestante no se encuentra, y tampoco en el Tanaj, pero en la Biblia católica usted lo va a encontrar, y es un libro que yo les recomiendo que usted estudie, porque el Ben Sirá, siendo descendiente de sacerdote, escribe cómo la ley, cómo la Torá, es un libro de sabiduría dada de lo alto, revelado en una historia. Y esto es importante porque nosotros hemos mencionado muchas veces, hemos hablado de que la Torá no es un libro de historia simplemente, sino que dentro de la historia la sabiduría vistió su luz. Y eso es lo que nos enfocamos en Eshaim, porque los nazarenos creían, y lo vemos en la carta de Shaul de Tarso a Timoteo, donde él le dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para guiar al humano en toda buena obra, para enseñarle el camino correcto, para enseñarle la verdad, para instruirlo en justicia. Así que creemos firmemente que la escritura tiene esa función en el cuerpo mesiánico, no simplemente un libro de leyes como ocurre hasta el día de hoy dentro de ciertas ramas del judaísmo, o mejor dicho, en la mayoría de ellas, sino que además de ser leyes importantes para la vida del humano, que tienen vigor y fuerza sobre aquel transgresor, pero si no eres transgresor, la ley no está contra ti. Eso me recuerda cuando iba de camino a visitar a mi hermano Alejandro y Diana, que iba por el Ronald Reagan Turnpike, que viene desde Orlando hasta Miami, y tuve esa ruta corre de Orlando a Miami, y tuve la oportunidad de transitarla porque obviamente de donde yo venía, pues esa es la forma más cerca de llegar a donde ellos. Mientras iba a la velocidad establecida por la ley, no estaba preocupado, colocaba el GPS, obviamente, y el cruise control, que el carro corre en forma automática a una velocidad establecida. No tenía ninguna preocupación por encontrarme con un sheriff de camino, un policía. Sin embargo, en ocasiones, cuando me excedía del millaje, comenzaba a preocuparme porque estaba transgrediendo la ley. Y en ese momento me acordé de que cuando tú estás infringiendo la ley tiene poder sobre ti. Pero cuando tú no estás infringiendo la ley no tiene poder sobre ti. No tienes que preocuparte por ella. Y esto es algo bien importante que tenemos que entender, porque Shaul de Tarso enseñó que la Torá fue dada para el transgresor.
Si no hubieran transgresiones, no hubieran leyes que el Eterno dio. Eso quiere decir que cuando estudiemos la Torá en su plano histórico y estudiemos las leyes de la Torá, tenemos que tomar en consideración esta mentalidad para poder entender por qué esas leyes fueron dadas. Y esto es importante porque Shaul de Tarso viene de un mundo donde se enseñaba que la razón por la cual Hashem creó todas las cosas y llevó a Israel al Sinaí fue para darle la Torá, para darle las leyes. Sin embargo, la razón por la cual, la historia nos muestra que la razón por la cual el pueblo fue llevado al Sinaí fue para ser ellos adoptados como ministros y sacerdotes y ser luz al mundo del conocimiento de Dios. Las leyes que vienen a consecuencia de las violaciones que le hacían al pacto son las leyes que se van a imponer para el transgresor. ¿Ok? Ahora, antes de continuar hablando de eso, nos encontramos cerca del mes de Nisan. Y el mes de Nisan es el mes de la Pascua, el mes donde tradicionalmente celebramos Pesaj. Nosotros los nazarenos creemos firmemente que nosotros no hacemos realmente un ceder de Pesaj. Yo creo que, en mi opinión personal, enseñar en las raíces hebreas o en el judaísmo mesiánico que hay que celebrar Pascua porque si no están transgrediendo el mandamiento es mi opinión personal, es una enseñanza de error, porque la Torá establece cómo se celebra Pascua. Y si usted piensa que observar Pascua es la forma que usted lo está haciendo hoy día, usted está transgrediendo la ley, porque la ley estableció ya, hablando de la ley estableció, el Eterno estableció en su ley ya cómo debe ser el precepto y el ordenamiento de Pascua. Por consiguiente, el propio rey que dio las leyes las dejó nula temporariamente o permanentemente. Todo depende de la línea de pensamiento que usted tenga con respecto a la aparición del templo. Yo personalmente me dirijo en la línea de los nazarenos que no tenían en su mente de que hubiera la posibilidad de un tercer templo, porque en el templo, el segundo templo, ellos vivieron para la época del segundo templo, y Ezequiel recibió la revelación de ese templo antes de la aparición del segundo templo. Así que esa idea del tercer templo es una idea posterior de los rabinos que nace por las situaciones pasadas. Así que teniendo esa idea en mente, pues podemos entender que el rey que dio la ley también la dejó en suspenso o la eliminó en el sentido, refiriéndome a la idea de Pascua. La Torá establece cómo se debe celebrar Pesaj. Obviamente, si no hay templo, no hay sacerdocio establecido en la tierra, no hay un lugar donde hacer los sacrificios, pues entonces no se puede observar el precepto de Pesaj. Así que el propio Creador, que fue el que destruyó el templo, porque el Eterno dijo que iba a través del Mesías, dijo que iba a destruir el santuario por haber despreciado al mensajero. Si el Eterno fue el que destruyó el templo, el Eterno mismo dejó nulo o abrogó o dejó en suspenso el precepto de Pesaj. Esto no significa que nosotros no nos sentemos en la mesa el día que se celebra tradicionalmente la Pascua a recordar lo que Pesaj representa. Ahí es donde viene la idea de los nazarenos. Los nazarenos, en el caso de Shaul de Tarso, enseñaron que las fiestas son sombras del Mesías. Y mira qué interesante. En el momento que Shaul de Tarso dijo eso, estaba el templo en pie y los gentiles se estaban uniendo a la fe. Pero los gentiles no podían ir a Jerusalén a participar como estaba establecida la Torá, las fiestas. ¿Por qué? Porque había una separación grande, una enemistad grande entre judíos y gentiles en esa época. Tienen que leer la historia de esa época para poder entenderlo. Así que cuando Shaul de Tarso dice, no lo juzguen con respecto a Shabbat y a fiestas, a muchas personas piensan que eso se refiere a que ahora la estás observando, que nadie te juzgue, pero tenemos que leer el tiempo pasado. El tiempo pasado era muy diferente al presente. En el tiempo pasado la vida de culto giraba alrededor de Jerusalén, por eso que usted va a ver que hay en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, donde los nazarenos reciben las lenguas de fuego y el poder del Espíritu, hay personas diferentes, hay judíos y prosélitos de diferentes partes del mundo presentes en Jerusalén. Obviamente están cumpliendo con el precepto de presentarse 3 veces al año en Jerusalén, como aparece en la Torá.
Así que estas cosas son importantes conocerlas cuando vamos a trazar correctamente la Escritura, porque si no, vamos a enseñar error. Y un ejemplo de esto es Pascua. Pascua va a aparecer en la festividad de Pesaj, llega en el mes de Nisan. Y entonces viene la preocupación de cómo debemos observar Pascua. Debemos cumplir el precepto tal como está escrito. ¿Cuál es el ordenamiento de Pascua? Y es seriamente, es una pregunta seria y correcta hacerla. Pero ¿hasta qué grado nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir Pascua según está escrito en la Torá? Ahí es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hasta qué grado nosotros nos vamos a sentar en la mesa de Pascua y hacer un ceder para conmemorar lo que Pascua representa o para cumplir con el precepto? Porque si hablamos de cumplir con el precepto, entonces tenemos un problema como familia mesiánica o familia nazarena. Porque si vamos a cumplir con el precepto como está establecido, no podemos observar la fiesta. Estaríamos transgrediendo la Torá si hacemos un ceder de Pesaj conforme al precepto en los lugares donde nos reunimos. Porque la Torá ordena que sea en Jerusalén esta ordenanza. Ahora, el maestro Nazaret se sentó en la mesa a celebrar la última Pascua y él dijo palabras que si usted no conoce la época antigua donde él estaba hablando, usted no va a entender las cosas que él quiere decir. ¿Sabía usted que en los rollos del Mar Muerto, partir pan, tomar vino en la mesa era señal, era un ensayo al banquete mesiánico que le esperaba a los hijos de la luz por haber mantenido la fidelidad al precepto de Dios? El maestro Nazaret no hace una excepción con respecto a esa idea. Él lleva a Pesaj a otro nivel. Él lleva a Pesaj como un ensayo al banquete mesiánico que nos espera. Y nos deja un ceder de Pesaj que no transgrede el precepto que está establecido en la Torá. La Torá dice que debe ser un animal sacrificado, debe ser en Jerusalén, debe comerse en familia. Y el maestro Nazaret se sienta con sus discípulos, que son sus hijos, porque para la época del segundo templo, un rabino que tenía discípulos, los discípulos son considerados sus hijos. Por eso que si usted es discípulo de Mashiach, usted es hijo del rabí de Nazaret. Y es interesante esto porque usted va a encontrar en Hebreos que dice: aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Pero eso es otra clase. El maestro Nazaret es un ceder establecido que nos ayuda a nosotros a recordar lo que representa Pesaj. En la Torá, Pesaj representa la salida de Egipto, la salida de esclavitud y el proceso de la adopción a una familia que va a ser una familia nacional, una nación de ministros, una luz al mundo. En la enseñanza del maestro Nazaret, Pesaj toma un giro. El maestro Nazaret enseña que Pesaj está ligado a la Brit Hadashah y que comer con el Pesaj representa que estás entrando a la Brit Hadashah. Entonces nosotros, que hemos entrado por virtud del mérito del Mesías al pacto renovado, cuando nos sentamos en la mesa de Pesaj, tenemos que tener conciencia que lo que estamos haciendo, de acuerdo a como los nazarenos lo dejaron legado, estamos recordando que nos espera un banquete relacionado al pacto renovado. Y el pacto renovado entrará en su plena función cuando el Mesías regrese y establezca el reino del Eterno aquí en la tierra. Así que con esto le hablo un poco de lo que nos espera en las próximas semanas, porque estamos por entrar al mes de Nisan y estas son las cosas que voy a comenzar a hablar tan pronto entremos al mes primero, al mes donde comienza el año de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y esto es importante adelantarlo porque quiero que usted, si usted tiene el deseo de ser discípulo de Yeshua, seriamente, y digo seriamente porque hay muchas personas que dicen ser discípulos de Yeshua, pero lo menos que hablan es de lo que Yeshua dijo que tenían que hacer, que era ser testigos de él y hablar sobre la esperanza mesiánica a los diferentes pueblos que quieren escuchar la redención y a la misma vez tomar de ellos discípulos y enseñarles la Torá que el Mesías enseñó, que no es una Torá contraria a la que el Eterno ya entregó, sino que es una explicación de la Torá para la vida, y por eso es que mi enfoque de la Torá es muy diferente a los de otros maestros. Así que con esto pues podemos dejarle a saber lo que representa, lo que viene de camino. Ahora, antes de llegar Pesaj, estamos el calendario nos enseña que después del mes séptimo
hay 5 meses donde el Eterno no dejó establecido ninguna festividad a celebrarse. Solamente nos queda, por las 52 semanas que tiene el año, la festividad o mejor dicho, la observancia del Shabbat. Y el Shabbat también es un ensayo del descanso que nos espera en el mundo por venir. Por eso usted va a encontrar que el autor de Hebreo dice que Moisés no los llevó al descanso porque ellos no escucharon la voz del Eterno. Y si escuchan la voz del Eterno, entonces entramos al descanso, y por eso es que él dice, aún queda un Shabbat. Y obviamente, él no está diciendo con eso que el Shabbat fue abolido, sino que está explicando el sentido correcto del Shabbat. El Shabbat es un ensayo de el reposo que nos espera después de haber trabajado 6 días, después de haber hecho la labor que nos corresponde 6 días. Mashiach hace una palabra muy interesante, que entre ellas, entre esa palabra hay unas palabras que voy a mencionar en parafraseadas, donde dice, hicimos lo que nos correspondía. En estos 6 días de trabajo hay una función que nos corresponde hacer, y es prepararnos para el mundo por venir. Cuando llega la época de la recompensa, que está ligado al Shabbat, entonces el maestro Nazareno va a recompensar a cada uno conforme a sus obras, y nosotros le diremos al maestro Nazaret, hicimos lo que nos correspondía. En otras palabras, no servimos por la recompensa, sino servimos por nuestra responsabilidad ante el Eterno. Entonces, después de la festividad de Sukkot, hay 5 meses de oscuridad que el Eterno no dio prescripción, no dio mandamiento de observancia, de reunión, de luz. Tenemos la festividad de Hanukkah, pero la festividad de Hanukkah ocurre como un accidente en la historia y no por el decreto del Eterno. Usted va a encontrar que cuando el Eterno le da el rollo del pacto a Moisés, le revela las palabras de la Torá que Moisés va a escribir, no lo que va a ocurrir después en la historia, sino lo que está en Sinaí. Usted va a ver que Hashem le dice 3 veces al año se presentarán ante mí. Y esas 3 festividades son las 3 fiestas principales que aparecen en la Torá y celebramos el día de hoy, que es Pesach, Shavuot y la festividad de Sukkot. Porque aún tan siquiera el día de Yom Kippur apareció en el momento que Hashem entregó el rollo, le entregó la revelación a Moisés. Yom Kippur ocurre como parte del proceso de expiación que el Eterno va a entregar por las transgresiones que el humano va a hacer, que va a dañar el servicio del santuario y la relación del humano con Dios. Pero eso, cuando lleguemos allí en el libro de Levíticos y Números, hablaremos de ello. 5 meses de oscuridad. En tiempos pasados siempre he estado enseñando y he estado hablando sobre los 5 meses de oscuridad que ocurren después de los 7 meses de trabajo. Los 7 meses donde la fuerza de luz de Hashem es fuerte sobre nosotros, porque el Eterno está trabajando en nuestra vida para perfeccionarnos, para que seamos igual a la imagen del Mashiach. Esto es lo que Shaul Darso implicaba cuando decíamos que quería decir cuando decía que nos paramos frente a un espejo y vamos siendo transformados a la imagen del Eterno de gloria en gloria. Y tenemos esa confianza de que el Espíritu opera en nosotros para esa función. Esto es importante que usted lo sepa, porque si no, no vas a entender cómo funciona el camino a la fe. ¿Qué es el gran error del cristianismo? El cristianismo piensa que el camino a la fe consiste en que yo tengo fe y todo va a salir bien. Pero el camino a la fe es confiar de que el Eterno está haciendo una labor en su vida con el fin de perfeccionarlo a usted y llevarlo a usted a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y usted no lo va a hacer por mérito propio, sino que usted lo va a hacer porque usted escucha la voz del Eterno. ¿Ok? Y no va a hacerlo por mérito propio. Pero ¿qué sucede? Que después de los 7 meses de trabajo, que yo le llamo los 7 meses de trabajo, vienen 5 meses en el calendario que llamamos los 5 meses de oscuridad. Y está bien relacionado a el invierno, donde en el mundo antiguo el invierno era la época más oscura del año porque el sol no alumbraba con tanta fuerza. Y al sol no alumbrar con tanta fuerza, se entraba un periodo de reposo. Un periodo donde se almacenaba la mayor cantidad de alimento posible y se mantenía la persona, se guardaba la persona del tiempo frío y de la oscuridad que rodeaba esa época. Y
utilizando las cosas creadas, el Eterno nos enseña grandes verdades. Después de la fiesta de Sukkot, entra una época de oscuridad, donde yo lo llamo el periodo donde Hashem te da libre albedrío, donde Hashem te deja solo un tiempo para que tú comiences a hacer de cierta forma o a moverte conforme a tu decisión propia en la vida. Y a la misma vez es el periodo donde la lámpara tuya va a tener aceite y va a estar alumbrando hasta que el aceite se extinga. Y estoy tratando de explicar esto la forma más clara posible, porque obviamente no tengo una pizarra para enseñarlo. Por experiencias pasadas puedo decir que en este periodo del tiempo, desde Sukkot hasta el Nisan, comienza a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros un cierto vacío, cierta ausencia de luz, va poco a poco, y comienzan a salir manchas de oscuridad en nuestra alma. Y empiezan a surgir situaciones que nos desajustan emocionalmente. Y comienza a ocurrir el misterio de Amalek, que está vinculado a la duda. Comienza a ocurrir la duda. Comenzamos a preocuparnos. ¿Hashem está con nosotros? Comenzamos a preguntarnos, ¿será acaso de que Hashem nos ha olvidado? ¿Será que yo estoy andando en camino errado porque no siento a Hashem conmigo? Es como si Hashem hiciera con usted lo que hizo con Adán. Distancia un poco su luz, la separa un poco, para hacer que usted como persona tenga la oportunidad de decidir por sí mismo o llevar a la práctica todo lo que aprendió en los 7 meses pasados, o mantener su luz alumbrando. No entiendo, tal vez no me estoy explicando bien, pero no se preocupe, que la experiencia personal suya es la que va a confirmar si lo que estoy diciendo es cierto o no. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque por experiencias pasadas puedo enseñar. Un maestro de Torah no es una persona que se sabe la Torah de memoria. Un maestro de Torah es el que puede, a través de la Torah, explicar la experiencia personal que está viviendo en su relación con Dios. Y la Torah habla de muchos misterios en esas historias que usted lee. Y esos misterios giran alrededor de la vida de cada persona que desea buscar del Eterno. Y cuando el Eterno dio ese calendario, nos dejó un sistema que nos ayuda a entender cómo funciona el camino de la redención. Por eso es que Shavuot dice que las fiestas giran alrededor del Mesías, y el Mesías es el modelo de la redención. En estos 5 meses de oscuridad, mayormente cuando empieza a llegar el mes de Nisan, los 2 meses antes, comienza a haber en nosotros una ausencia mayor de luz. Y comienza a haber crisis emocionales, problemas de salud, conflictos mentales, muchas cosas que nosotros no vivimos no vivimos con tanta fuerza en los 7 meses que comienzan a partir del mes de Nisan. Y si usted no tiene conciencia de esto, usted podría incluso hasta desviarse del camino pensando en que estas cosas que están pasando son señales de que Dios ya no está con nosotros, o el Eterno nos ha abandonado, o yo estoy en mal camino. Tenemos que entender los tiempos para saber qué es lo que opera a nuestro alrededor. Digo estas cosas porque nos encontramos en un periodo muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo ha habido campañas de que en el mundo cristiano y en el mundo de las raíces hebreas, de cómo el año 2020 va a ser un año grande, de gran cosecha y de gran abundancia. Sin embargo, Hashem ha hecho que todos esos profetas, que son, para mi opinión, falsos profetas, queden en ridículo. Porque obviamente esas personas que están hablando del 2020 no conocen los tiempos de Hashem. No se habla de grandes tiempos en momentos de oscuridad. No se habla de profecías así de fuertes como ellos quieren hablar sin conocer el tiempo. Y si usted se ha percatado, desde que comenzó el año, que son que el Eterno no se regula bajo el calendario gregoriano, aunque
el Eterno utiliza el calendario gregoriano para llamar al humano a Teshuvá. Desde que comenzó el tiempo, desde que comenzó el año, si usted mira el calendario gregoriano, desde el 1 de enero hasta el mes donde comienza la primavera, que es el cambio, el ciclo de oscuridad a luz, hay prácticamente 2 meses y medio, en ocasiones hasta 3. Y si usted presta atención, de los 5 meses, los últimos meses son los meses donde más oscuridad hay y la luz se está acabando, el aceite que usted recoge durante el año. Y si ha prestado atención alrededor del mundo, se ha percatado de que el mundo está ardiendo en fuego. Y que esto no es algo raro, sino que es algo que pasa todos los años. Lo que pasa es que cada año pasa con mayor fuerza porque todo esto gira alrededor de la redención. El Eterno está llamando al humano a Teshuvá. Si usted mira el libro de Revelaciones dice que hay unos escorpiones que son unos seres que son soltados y que tienen el poder de atormentar a las personas por 5 meses. Esos 5 meses giran alrededor de los 5 meses de oscuridad. Le menciono estas cosas porque ahora mismo pues, nos encontramos en la situación del coronavirus, donde vas a encontrar a muchos falsos profetas decir que estas son de las plagas que el Eterno habló del fin de los tiempos, que Yeshua habló de esto en Mateo 24, y estas personas que profetizan eso olvidan los tiempos pasados. Los tiempos pasados ocurrieron plagas peores que el coronavirus. La diferencia del coronavirus a las plagas anteriores es que ahora tenemos acceso a medios y tenemos al momento y podemos saber la información al instante y estamos más informados sobre esto. Pero en el tiempo pasado han habido peores plagas que esta. El coronavirus no es una plaga del Eterno, ni es una señal de que estamos en el tiempo final, sino el coronavirus es en mi opinión, la señal clara del fracaso del hombre desde el huerto del Edén, de él decidir ser Dios y controlar su destino. Claramente, la creación está ardiendo en fuego porque el humano dice yo soy Dios y no yo domino sobre todo, y el Eterno le muestra cada día que él no domina sobre nada. Pero en el caso de nosotros que estamos en el camino a la fe, nosotros no debemos alarmarnos por las noticias que ocurren en el mundo. No debemos alarmarnos por la escasez de alimentos. No debemos alarmarnos porque el ejército salió a la calle en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, porque hace 4 o 5 días atrás, o mejor dicho, hace como 3 días atrás, la gobernadora de Puerto Rico decretó que la Guardia Nacional debe salir a las calles. No debemos alarmarnos por esas cosas. ¿Por qué? Porque eso no es señal de un plan de humanos que quieren controlar el mundo. El humano desde el principio quiso controlar el mundo. No es nada nuevo, amigos. No hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente, estas cosas están ocurriendo como parte de señal del fracaso del humano, del querer ser Dios sobre la creación. Entonces nosotros, que estamos en los periodos de oscuridad, no debemos alarmarnos por estas cosas. Al contrario, debemos mantenernos firmes y ya verá usted que cuando llegue el mes de la primavera y aparezca y nos sentemos en la mesa a hacer el memorial de Pesaj, todas esas tribulaciones y angustias y preocupaciones que usted vivió en los pasados 5 meses van a desaparecer. Lo va a ver y cuando lo vea se va a acordar de lo que estoy diciendo hoy. Y le estoy prácticamente resumiendo una enseñanza de 1 hora, 2 horas que he dado en el Bet Midrash, y los que van al Bet Midrash o escuchan online saben que yo he hablado de los 5 meses de oscuridad, los 7 meses de luz y la importancia de recoger bastante aceite para sobrevivir los 5 meses. Si usted tiene bastante aceite en su vasija, usted no se va a alarmar por lo que está viendo en el mundo suyo, alrededor de su mundo. ¿Por qué? Porque usted está confiando que Hashem está con usted. Y si a usted le queda poco aceite y Mashiach no ha llegado, recuerde la parábola, esfuércese en el próximo ciclo para que cuando se acabe Sukkot y comience el periodo de descanso, donde está la oscuridad, como dice Shalom en un proverbio, que en el verano se trabaja, en el invierno se descansa. Cuando llegue el periodo de oscuridad, usted no sea arrastrado por la corriente del mundo. Y recuerde que cuando Hashem dio este calendario que está lleno de luz, cuando digo el calendario no me refiero al conteo de los meses como lo tenemos hoy día, sino me refiero a cómo
el Eterno diseñó en su diseño inteligente dentro de las estaciones del año la sabiduría que está en ella manifiesta. Cuando usted entiende estas cosas, usted puede entender dónde se encuentra parado en el tiempo. Y en mi opinión personal, en el próximo ciclo, donde comencemos nuevamente, si usted se encuentra en este momento atribulado por lo que está pasando a su alrededor, es un buen tiempo o un buen momento para reflexionar en qué usted perdió su tiempo en los pasados 7 meses para que en los próximos 7 meses, cuando comience a caminar otra vez en el nuevo ciclo, usted esté recogiendo suficiente aceite para que cuando venga el maestro, él no les diga: apartado de mí, nunca los conocí. Bueno, comenzó la música del final de nuestro programa. Esto significa que llegamos hasta aquí hoy. Mi nombre es Joseph, usted escucha el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios. Hasta la próxima.